habla de la gracia del Señor y de la forma en que nosotros podemos ser salvos. El apóstol San Pablo utilizó esa expresión y él se incluía a sí mismo. Así que nosotros nos incluimos en ellos también al final. Pero vamos a leerlo todo en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 14. Lo leemos todos. Dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. El Señor bendiga su palabra. Quiero tener una lectura con ustedes, por favor, en San Marcos capítulo 2, empezando desde el versículo 1. Evangelio según San Marcos capítulo 2, desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer hasta el versículo 12. Capítulo 2 del Evangelio según San Marcos, desde el versículo 1 hasta el 12. Dice así la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Señor bendiga su palabra. Podemos sentarnos. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos uno de los, a mí me fascinan los milagros del Señor, y sobre todo los que hizo en la región, en el pueblo de Capernaum. Y después de haber predicado por algún tiempo fuera de las ciudades, ustedes saben que Capernaum vino a ser el cuartel general o el centro de operaciones del Señor. Recientemente será como 100 años atrás, es que se descubrieron las ruinas de Capernaum, y allí están las ruinas de este pequeño pueblo marítimo al norte del mar de Galilea. Cuando usted va allí, está custodiado por algunas de los religiosos de allí, está conservado las ruinas, etcétera. Tuvimos la oportunidad de estar allí. Y para mí fue impresionante y quedé impactado por
por estar allí en el centro de operaciones de Jesús, imaginándome dónde pudo haber hecho este milagro. Parte de la sinagoga estaba allí donde él enseñó y sacó también a un demonio que estaba en la sinagoga. En la sinagoga, que era el centro de religión, donde se estudiaba la palabra, donde se explicaba la palabra, donde se reunían los religiosos. Jesús fue allí y allí encontró a un hombre que estaba dentro de la sinagoga endemoniado, y el Señor lo echó fuera. También es allí donde siervo al centurión, el centurión mandó a llamar al Señor para que fuese y le sanare. También la hija de Jairo también estaba en ese entorno de los hechos cuando el Señor hizo el milagro de sanarle también. También la razón por la cual Pedro le negó 3 veces que sanó la suegra. No, mentira, hermano. Ahí también sanó la suegra de Pedro, que estaba con una fiebre tremenda. Y el Señor, creemos que fue una fiebre ocasionada por una parte fuerte espiritual, maligna, porque Él reprendió a la fiebre. Y eso nos habla de reprender, de sacar, de echar fuera. Tal vez estaba bajo la influencia de algún demonio. Pero también allí llamó a Mateo. Allí también el Señor, y muy cerca está la ribera del mar de Galilea, porque Capernaum es un pueblo, o era un pueblo marítimo. Allí vivían más que todos pescadores, y allí llamó a la mayoría de sus discípulos. Allí el Señor en la ribera, o más adentro, caminó sobre el mar. Allí es donde Él se manifestó como Dios a sus discípulos. Así que hay tantos milagros que el Señor Jesucristo hizo allí. Pero también a mí lo que me llama la atención poderosamente es que es en ese sitio donde más milagros se hizo. Es mencionado cerca de 19 veces en los evangelios. El pueblo de Capernaum o Cafarnaum viene del griego o del hebreo, al decir que Cafarnaum, o pueblo de Nahum. Y Nahum, usted sabe que es consolación de Dios. Y es como que proféticamente el Señor vino a Capernaum para traer la consolación del Señor. Así que el Señor en esta mañana, al leer su palabra, Él trae consuelo a nuestros corazones. Yo le decía a mis hermanos el viernes que es un gozo estar reunidos con el pueblo del Señor. Yo no me puedo imaginar otro lugar mejor que donde se congrega la iglesia de Dios. Amén. No puedo imaginarme, no puedo pensar en un sitio de diversión, un domingo, ¿verdad? Cuando tenemos la iglesia que se reúne en el nombre del Señor. En este lugar es Lumbrera, aquí están nuestros hermanos, y en Palm Beach, en los Estados Unidos, y muchos lugares se está reuniendo el pueblo del Señor. El Señor trae consuelo, trae tranquilidad, trae salvación y vida eterna. Trae consolación primeramente a tanta gente que hoy está bajo la angustia de lo que está ocurriendo en el mundo. Gente que está pasando por situaciones, digamos, de estrés fuerte, de su trabajo, de su familia. Pero a pesar de que Cristo hizo tantos milagros allí, hermanos, hay algo muy interesante. Que Él luego tuvo que salir de Capernaum y compararla con Sodoma y Gomorra. Él dice en San Mateo 11:23, Él dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Mire las palabras del Señor. Los milagros que se hicieron en Capernaum no fueron hechos en Sodoma ni en Gomorra. Si se hubiesen hecho algunos de ellos en Sodoma y en Gomorra, hasta el día de hoy permaneciesen. Pero el juicio de Dios cayó sobre ellos. Pero entonces el Señor lanzó esta advertencia y dice que fuiste levantada hasta el cielo, tuviste palabra celestial. Y yo pienso en las personas que nos visitan, o el que no tiene a Cristo aún, cuando oye en cualquier iglesia, o como en este caso, palabras del Señor, palabras de vida, palabras de milagros del Señor Jesucristo, y todavía no cree, no le llega, no pasa. Oh, estuvo bien la iglesia hoy, pero no le apela a su alma de que es un condenado si no tiene a Cristo, que va al infierno, irá al Hades. Le puede aplicar lo que dice el Señor Jesucristo. Y tú puedes poner el nombre de la persona que no es creyente acá,
que eres levantado hasta el cielo con las palabras de salvación que hoy estás oyendo. Hasta el Hades serás llevado o abatido. Porque el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero el que oye y no cree, ya la ira de Dios está sobre él porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira, los domingos cuando nos reunimos acá, no es solamente para cantar himnos y pasar un rato como un club social. Esto no es un club social. Esto es parte del cuerpo de Cristo que nos reunimos en el nombre del Señor para traer gloria a su nombre, leer su palabra y que el Espíritu Santo haga su extraña obra en este lugar. Mira una cosa, si bien el Señor está en todos lados porque Él es omnisciente, ¿cierto? Cuando la mujer samaritana estaba diciéndole o argumentando al Señor, Señor, nuestros padres adoraron en este monte, etc. El Señor le dijo, mujer, la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, donde quiera que se encuentren. Sin embargo, hay una bendición especial, escúchelo bien, cuando nos reunimos como iglesia. Y ahí está en Mateo capítulo 18, versículo 20, en palabras del Señor Jesucristo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que hay una bendición especial. ¿Y sabe qué más nos dice el Salmo? Nos dice, allí envía Jehová bendición y vida eterna cuando los hermanos están reunidos juntos en armonía. Así que tenga esto como un privilegio, hermanos, el reunirnos. Algunos pensamos, voy a descansar un domingo. Ya, ¿descansar de qué? Más bien aquí el Señor ofrece descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y lo digo porque es verdad, hay muchos que trabajan inclusive un domingo y eso se entiende, ¿verdad? Pero hermanos, en las posibilidades que te dé el Señor, sigue orando para que Él te dé la oportunidad de reunirse. No hay ningún otro privilegio mayor que el poder reunirse con el pueblo de Dios. Amén. Y estamos hablando de iglesias donde la palabra de Dios sea la preeminencia. Amén. Así que quería decirles esto. Este mensaje es real. Este mensaje es actual. Este mensaje es del mismo Señor Jesucristo. Mire lo que sigue diciendo el versículo 24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ojalá que no haya ninguno en este lugar que no se tome o eche mano de la vida eterna en el Señor Jesucristo. Porque si no es salvo aún, usted está en el camino a la condenación eterna y un infierno que le espera. Sé que las iglesias no son populares los que dicen eso, pero nosotros lo decimos porque es palabra del Señor. El Señor mencionó más el mismo infierno que el cielo. ¿Sabía eso? Como una advertencia seria de que Él vino a pagar el precio inmenso para que usted y yo no fuésemos al lugar de tormento. Él pagó el precio por nosotros. La salvación que Cristo, su obra en el Calvario, es suficiente para todos. Yo no sé si usted se dio cuenta que yo estuve haciendo énfasis en el versículo al final. Dice, entonces él se levantó y enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. En este relato del milagro, por lo menos en estos todos hay 4 grupos. El primer grupo eran los curiosos de la casa. Estaba lleno, estaba empaquetado. Ojalá que donde se predique a Cristo no se pueda ni siquiera entrar, ¿verdad? Aquí yo doy gloria a Dios por todos los que estamos, pero todavía hay unos cuantos asientos que se pueden llenar, ¿verdad? Así que estaban empaquetados todos. La mayoría de la gente que estaba allí quería oír de Jesús. Pero a mí me da la impresión de que muchos de ellos venían por interés. El que sana, o el otro, el que nos puede alimentar. Y el Señor mismo lo dijo, venid, pero es por la barriga para que yo se las llene. Claro, esa es la versión mía. Pero la gente está interesada siempre en qué hay para mí allí. En Venezuela hay un dicho que dice, ¿y cuánto hay para mí? Para eso, cualquier negocio, ¿cuánto me queda a mí?
¿Cuánto hay que voy a tener yo como consecuencia de ir a la iglesia, de tener? Estamos hablando de la salvación eterna de tu alma. Ahora, hermano en Cristo, tampoco no cante tanta victoria al decir que, bueno, está bien, yo veo, yo hago, tal vez sí, tengo a Cristo, está bien, usted no pierde su salvación, hermanos, pero hay una cantidad de beneficios y bendiciones que se está perdiendo por no ser obediente a la palabra. Y parte de la obediencia es estar congregados al nombre de Jesús, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice la palabra de Dios en Hebreos. Así que el Señor trae bendición y vida eterna. Y usted no puede crecer, hermanos, simplemente estando en su casa y leyendo unos 3 versículos a la semana. Usted crece en una iglesia donde el Espíritu Santo reparte dones y hace crecer a la iglesia, donde hay una comunidad de creyentes que tienen el mismo norte que usted. Y eso, Dios, es un diseño tan perfecto en el sentido de que usted encuentra gente de su misma, tal vez, latitud, de su misma país, tal vez, o no, pero que está pasando las mismas cosas. De ahí aplica en 1 Pedro cuando dice que sabiendo que las mismas tribulaciones se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo, y usted lo tiene en la iglesia acá, donde usted puede encontrar refugio, donde usted puede encontrar consejería, donde puede encontrar ánimo y donde puede sentir la presencia de Dios. Amén. Pero lo cierto es que allí donde estaba el rey se reúne la corte. Tanto que ya no quedaba sitio ni aún delante de la puerta. La gente anhelaba ver al obrador de milagros. Hermanos, venimos con esa perspectiva. Venimos para, voy a ver, qué sé yo. Este lugar no es muy bonito, pero gracias a Dios por este lugar, ¿verdad? No es muy bonito en el sentido de como hoy lo ponen tanta gente. El viernes hablábamos precisamente de la atracción o el gancho que usan otras denominaciones para atraer a la gente de cosas bonitas que apelan a la vista. Pero aquí usted va a sentir una frustración en ese sentido si es lo que está buscando. Porque lo único atractivo para nosotros es la palabra de Dios. Y es aquí el vil madero donde Cristo murió por nosotros. Y donde vemos a aquel que fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, que el pueblo de Israel se dijo de él, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ese es nuestro precioso Salvador. Pero seguimos más adelante. Donde quiera que están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero hay 4 grupos, como dije, están la gente alrededor que estaban llenando la casa, ¿verdad? Estaba ese paralítico que vino, que es parte del protagonismo. Estaban los que trajeron al paralítico, entre los cuales se menciona específicamente 4. Y estaban, yo no sé qué estaban haciendo ahí, pero estaban sentados en el versículo 6 algunos de esos escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Qué carrizo estaban haciendo allí? Perdónenme la palabra. No estaban buscando al Salvador, estaban buscando cualquier cosa para condenarle, como después creyeron haberlo hecho. Pero su tiempo no había llegado. Habían 4 grupos entonces. La gente, los curiosos alrededor. Estaba el propio paralítico. Estaban sus amigos, 4 de ellos. Y estaba también aquellos religiosos. Que, ¿sabe qué? No crea que, caramba, ¿qué estaban haciendo allí? Dios lo permitió con un propósito. Así que estos 4 grupos que tenemos acá, estos 4 todos al final alabaron el nombre del Señor. Yo no sé en qué grupos te encuentras tú, pero yo estoy casi seguro que estamos en el grupo de los que alaban al Señor por las grandes maravillas que ha hecho en nuestras vidas. Amén. Por la salvación que nos ha dado. Pero seguimos más adelante. Ahora vamos a ver entonces ya por esta primera parte lo que es la impotencia humana ante el poder del Señor Jesucristo. Vemos allí que estaba enfermo, había un enfermo. La Biblia nos habla de la enfermedad espiritual, nos habla de la enfermedad física. Cristo vino a sanar. Cuando Él se paró en la sinagoga de Caná para hablar,
de aquel versículo de Isaías 61:1, cuando dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha enviado Jehová para predicar a los cautivos, a abrir las puertas a los que están presos, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a traer alegría al quebrantado. Y recordemos lo que siempre decimos: él se paró de citar y a predicar el año agradable del Señor y el día de la ira de Jehová nuestro Dios. Esa última parte, el día de la ira, Él la obvió, porque en su primera venida, este era su propósito. Cuando Él vino, esto fue lo que Él vino a hacer, a traer el amor del Padre y a mostrar el año agradable del Señor. Quiero decirles algo, que nosotros somos dispensacionistas. Quiere decir que nosotros vemos la palabra de Dios, que hay diferentes etapas en que Dios ha trabajado con el mundo, donde le ha puesto un beneficio, le ha puesto una prueba. El hombre ha fallado y Dios en su gracia le restablece. Y eso se ha visto, por lo menos unos cuentan 7, otros 8 dispensaciones, no importa cuánto, pero quiero decirles que Dios ha probado a la humanidad y estamos ahora viviendo en la dispensación de la gracia, en el año agradable del Señor, y deberíamos de tomar ventaja de esto. Deberíamos aprovechar que el Señor está mostrando su gracia. ¿Cuál es la gracia? En que Cristo murió en el Calvario, llevó el juicio de todos los pecadores y ahora ofrece salvación y vida eterna a todo aquel que cree en Él. Eso se va a acabar en un momento, en un día, cuando se termine la dispensación de la gracia. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga a recoger a su iglesia, que está cercano, está a las puertas, porque aunque la Biblia no dice, va a venir así en esta fecha, habla de las 70 semanas de Daniel y habla de un paréntesis allí, y muchos hemos han concluido los grandes teólogos, ¿verdad?, que estamos en ese paréntesis hasta que Cristo nos levante a nosotros. Y en palabra de segunda de Tesalonicenses capítulo 1 dice: entonces se manifestará aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Cuando nosotros seamos quitados de en medio, se va a manifestar. El Espíritu Santo en la iglesia es la que frena de más perversión. El viernes hablábamos con nuestros hermanos acerca de la responsabilidad que tenemos como creyentes de ser luz al inconverso, número 1, y de ser sal. ¿Sabe que la sal se puede desvanecer? Es decir, un creyente puede perder la capacidad de dar testimonio, que Satanás puede engañar aún a los escogidos diciendo: esta es la voluntad de Dios, que yo haga esto. Y hay espíritus de demonios, espíritus de engaño que pueden hasta distorsionar y hacernos pensar: esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios me ha mostrado que yo me separe de mi esposa o de mi esposo. Y me ha mostrado otra persona que tiene toda la amabilidad, que tiene toda la bondad. Esa es la que debía haber yo escogido. Esa es la voluntad de Dios. Eso es el diablo. ¿Qué voluntad de Dios? Es la voluntad del diablo. Porque Dios no puede mostrarte cosas que van en contra de su palabra. Eso es un ejemplo solamente. Pero quiero decir que Satanás hoy en día está trabajando más aguerridamente para desanimarnos, para quitarnos la verdad, mostrando iglesias que no predican la verdad, trayendo tribulaciones, oposición, mostrándonos falsos vellones, que hablábamos el viernes también. Hermanos, la voluntad de Dios es esta: que os apartéis de fornicación, que hagáis callar la ignorancia de los hombres, siendo testimonio del evangelio, que seamos luz delante de los demás, que seamos sal de la tierra para preservar de tanta corrupción hasta que Cristo venga. Pero, bueno, estamos en el año agradable del Señor. Estaba aquel hombre que estaba, no sé cuánto, dice la Biblia, que estaba paralítico. Y es la enfermedad de la parálisis. La Biblia nos habla mucho de lo que es la enfermedad. Cristo dijo en Mateo 9:12: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y si usted se creía y no es creyente, sanito en todo, entonces la salvación es para usted. Pobre de usted. El Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No he venido a llamar a justos, sino a injustos al arrepentimiento. Pero en Isaías 1:6, esta es la condición que Dios ve a la humanidad. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas
con aceite. Esa es la condición en que Dios ve a la humanidad. En Efesios 2, para nosotros que somos creyentes, nos dice de dónde nos sacó. Y yo pienso, hermanos, que debemos ser como aquel millonario zapatero con un imperio gigantesco que en su oficina de New York, en su mesa de mármol, todo muy precioso, tenía un viejo zapato remendado. Y la gente le decía, ¿por qué usted no quita eso y pone una escultura o algo mejor, más bonito? Le digo, no, eso es para que cuando yo me quiera realzar y enorgullecer y vanagloriarme, yo vea ese zapato y diga, ¿de dónde he venido yo reparando zapatos hasta que Dios me dio este imperio? Pero hermanos, nosotros debemos estar, yo creo que mejor, al pie de la cruz todo el tiempo. Cuando nos querramos sentir vanagloriados, es decir, ¿quién soy yo? ¿Qué tengo que no haya recibido? Y mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Y él dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí está. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora porque usted ya no pertenece a esto si usted es creyente. Pero dice, los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y ojalá que sea así, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Una pregunta para mí y para usted. ¿Será que en cuanto a mi vida yo hago lo que a mí me da la gana? ¿Yo hago siempre lo que yo quiero? ¿Yo hago lo que yo pienso y eso lo pongo en acción? Eso es un test muy rapidito, hermanos, para decir si estamos nosotros caminando dentro de la voluntad de Dios. Aún en los detalles más pequeños, como creyentes, deberíamos tener en cuenta siempre al Señor, ponerle a Él en todas las cosas. Si el Señor quiere, Dios mediante, si Dios quiere, hacemos esto y lo otro, pero a veces estamos vanagloriosos. No, mañana hago esto, hago aquello, hago lo demás, y yo lo que hago lo pienso y lo hago. Eso no es así, hermanos. Y esto es lo que antes estábamos estando en nuestros delitos y pecados, en los deseos de nuestra carne. Ahora, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios nos salvó de allí, Dios nos rescató. Pero lo que quiero decir es que hay una enfermedad de corazón que el inconverso tiene, y lamentablemente entre muchos de nosotros nos agarra esa enfermedad. ¿Cómo estamos nosotros? Fíjate todo lo que nosotros podemos ver aquí con lo que es, cómo está nuestra vida delante de Dios con respecto a este paralítico. La enfermedad que él tenía era parálisis. Ahí dice, andábamos, corríamos, seguíamos, pero no para con Dios. Usted, hermano en Cristo, puede estar paralítico para Dios porque usted se ha alejado del Señor y está haciendo la voluntad suya. Hay algunos que ponen una detracción o unos argumentos en contra de los que creemos que la salvación es un don presente que no se pierde, lo cual es cierto. Pero dicen, esos que creen salvos para siempre y hacen lo que le da la gana, y tienen razón. No es que se van a perder, pero es que no es así. Un hijo de Dios no permanece en pecado, y si peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, que buscamos la santidad, como dice Hebreos, sin la cual ninguno verá al Señor. Hermanos, esto es primeramente para mí, pero también para ti. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos paralíticos o estamos caminando con Dios? Andad en amor como también Él os enseñó. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, decía el apóstol Pedro, y Pablo también. Engañoso es el corazón. Y nosotros mismos lo conocemos. Más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Así que examinémonos, hermanos. ¿Estamos nosotros paralíticos como aquel hombre? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros los impíos. Pero mire, hay otra cosa pero muy interesante. Cada uno de nosotros ha venido a escuchar la salvación por medio
por supuesto, salvos por medio del Señor Jesucristo, pero alguien trajo el evangelio a nuestra familia. Amén. Lo oímos. Colombia, Venezuela, República Dominicana, Cuba, cualquier parte del mundo. Nosotros sabemos que no fue un ángel del cielo que se nos apareció. Esos son los mormones que dicen eso. Sino alguien enviado, ¿verdad? Un misionero, una iglesia, una familia. Pero nadie puede jactarse, decir, yo recibí como del apóstol Pablo una revelación que me caí de donde yo estaba. ¿Y quién eres, Señor? Bueno, puede ser que lo haya, pero el Señor usa a sus hijos. Así, y yo creo que esta sección habla de la universalidad de la gracia de Dios. Él tiene y da oportunidad a todo el mundo. Primeramente al inconverso que no es salvo, pero también al creyente. Usted y yo estamos aquí también en esta parte. ¿Dónde estás? ¿Estás en el lugar del paralítico o estás en el lugar de los 4 amigos? Así que si nosotros estamos enfermos, podemos buscar restauración directamente en Cristo, o un hermano, o un pastor, o anciano, consejero, puede ser la representación de esos 4 amigos. La mayoría, o muchos de los que están acá, han sido traídos por otros. Es una bendición. Tal vez son creyentes ya, pero no tenían dónde reunirse, no estaban caminando, estaban medios paralíticos en cuanto al Señor, y han venido traídos por otros. Hermanos, eso es una obra que el Señor nos ha capacitado. Él no llama a los capacitados, sino que capacita a los que Él llama. Así que hay muchos, y damos la gloria a Dios por todos los que están acá. Y hermanos, tiene que seguir usted trayendo a otros inconversos, familias que estén con corazones rotos, que busquen realmente a Cristo. Traiga a su familia, traiga a su vecino, traiga a su compañero de trabajo para que escuche la salvación, el mensaje de salvación. Por supuesto, la iglesia no es el único lugar donde la gente puede ser salva. Aquí se predica la palabra. Usted es un portavoz de la palabra de Dios donde quiera que usted se pare. Dice 1 Corintios que somos, multiplicadores, somos administradores de la gracia de Dios, y Dios ruega por medio de nosotros al mundo, reconciliados con Cristo. Amén. Dios capacita a su pueblo para ayudar a los demás. Por medio de nosotros, Dios puede hablar a otros y levantarlos de su error, o levantarlos de su mala manera de vivir, o darle ánimos y empezar a congregarse. Entonces Dios los capacita. Mire la fe de ellos. En el versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. No vaya a interpretar a usted que Cristo los sanó por la fe de ellos. ¿Usted cree que el paralítico no tenía fe? Ese fue el que le jalaba a ellos las túnicas, le decía, lléveme, lléveme, lléveme. Por seguro, él era el primerito. Y contagió de esa fe a sus amigos. Pero para eso fue un cuadro hermoso de que aquellos hombres, cuando venían a traer a aquel paralítico, vieron esa casa llena. En aquel entonces se nos dice que esa casa estaba, lo hacían el techo sobre las vigas, maderas, le echaban barrial o arcilla y le ponían bastante paja, ¿verdad?, para cubrir de la lluvia. Pues ellos, cuando vieron eso, ¡wow!, qué tremendo espectáculo. Hermanos, no podemos, te vas a quedar cojito, no podemos entrar allí. No, ellos dijeron, no, vamos, ¿cómo hacemos? Vamos a montarnos, vamos a bajarte por el techo. ¿Qué? Bueno, agárreme duro. Yo me imagino que eso diría él. Descubrieron el techo, y yo diría que muy posiblemente al descubrir, quitar las palmas y quitar el barrial que estaba ya seco, mucho polvo se levantaría. Pero no se nos menciona ninguna reprensión de parte del Señor por hacer eso. Los métodos de traer a alguien nos va a costar a nosotros. Cuesta, hermanos. No, que está lloviendo. No, que llego tarde. No, que me salió con una excusa. No, que se vaya para el infierno porque me salió con una cosa. Hermanos, somos así. Pero ellos hicieron su parte, se montaron y los 4 bajaron al Señor. ¿Usted se imagina? Huyeron, el Señor está en medio de esa sala y de repente ven esa cosa, ese polvero que está bajando, y por una cuerda están bajando a un señor paralítico.
Qué impresionante. Bueno, estaba la multitud, estaba ese paralítico, estaban los 4 hombres y estaban unos ahí sentaditos, que eran los religiosos de aquel entonces. El Señor, al ver la fe de ellos, capacitados para ayudar, el valor que tenían, porque no podían acercarse a causa de la multitud, entonces abrieron el boquete. Hermanos, si vamos a hacer la obra del Señor, vamos a tener oposición. Y la oposición viene de Dios. ¿Cómo? Sí, Dios la plantea para que nosotros nos fortalezcamos más en Él. Si todo es como agüitas de rosas y tranquilito y facilito, hermanos, tenemos y vamos a tener oposición. En la obra del Señor siempre el enemigo va a oponerse, porque claro, es la obra para Dios. Así que no se desanime si usted encuentra oposición en el camino, en su propia vida, o para traer un inconverso, para traer a alguien. Insista, trate, toque. A mí me encantó esta mañana cuando mi hermano Ernesto lee en Romanos, cuando dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Yo no sé qué lectura van a tener ellos, a mí no me gusta saber ni qué van a cantar, pero aquí el Espíritu Santo está llevando la palabra. Precisamente, si no hay quien le predique, si tú y yo no nos ponemos a montarnos en el techo y a descubrir un hueco y a saltar todos los obstáculos para servir al Señor, entonces, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Si somos nosotros, te dio Dios todas sus capacidades, te dio sus brazos, piernas, inteligencia y recursos. Hermanos, lo que tienes es dado por Dios para su obra, para glorificarle a Él. Pasa que a veces nos tomamos toda la parte y damos un poquitico entonces al Señor. Deberíamos darlo todo, hermanos. Y el Señor nos va a recompensar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que Él capacita para ayudar, llevado por 4. Jesús vio la fe de ellos. Mi pregunta es, ¿y nosotros? No podían acercarse a Él a causa de la multitud, abrir un boquete en el techo. ¿Y nosotros? Nosotros nos alegramos cuando vemos esta historia, pero podemos estarla pasando ahorita. Haz tu mejor esfuerzo para traer a otros al reino de los cielos. Tú eres un instrumento que Dios, al salvarte, ha puesto para que en el mundo seas luminar, seas luz, seas sal de la tierra y seas un conducto de que otros vengan a Cristo por tu testimonio. Amén. Ahora, cuando Jesús les vio, les dijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados. Ahora, usted dirá, pero Cristo no había muerto en la cruz todavía. Su sangre no había sido derramada. Pero recuerde, hermanos, los salvos del Antiguo Testamento fueron salvos por medio de la profecía, lo que iba a venir, que Cristo ya iba a derramar su sangre en el Calvario, y Dios había enseñado por la sangre y el sacrificio de animales que ellos estaban apuntando a algo perfecto que iba a venir. Pues ellos fueron salvos por crédito, algo así, por lo que Cristo iba a hacer en el Calvario. Ahora nosotros somos salvos por cuenta de banco, porque ya Cristo lo hizo. Ya nuestro precio fue pagado. En aquel entonces su precio iba a ser pagado. Entonces cuando Cristo dijo, hijos, tus pecados te son perdonados, fueron perdonados en base a su obra en la cruz. No crea, guardar la ley. No. Nadie puede ser salvo excepto por Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Póngase eso en la cabeza. No hay ninguno, ni siquiera en el Antiguo Testamento. Nadie fue salvo por la ley de Moisés, porque por medio de la ley vino el conocimiento del pecado. Fuimos salvos, y los que en el Antiguo Testamento lo fueron salvos porque ellos miraron con una fe sencilla algo perfecto que iba a venir, que si Cristo hubiese estado en ese momento, ellos lo hubiesen creído, porque ellos siguieron lo que Dios le estaba diciendo. Así que cuando Él dice, tus pecados te son perdonados, cuando vio la fe de ellos también. Ahora estaban aquellos hombres, que es la oposición, y dijeron enseguida, bueno, pero cavilaron sus corazones, ¿por qué hablo hasta así? Blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y lo hemos dicho otra ocasión, por lo menos tenían el mínimo conocimiento bíblico para decir que eso era verdad. Nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. La conclusión directa es que Cristo es
Dios. Si usted no cree que Jesucristo es Dios, que el Padre es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, usted va a morir en sus delitos y pecados. Así se lo dijo Dios, el Señor Jesucristo, allá en Juan 8:58, si no estoy equivocado, aquellos religiosos de aquel entonces. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así que predicamos al Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo es Dios. Y si no fuese Dios, no hubiese podido Él morir por nuestros pecados como hombre. Porque hay una cosa que no entendemos, es que Cristo siendo Dios, era perfectamente hombre a la vez. No mitad Dios, mitad Diosito, como dicen algunos, mitad Dios y mitad hombre. No, completamente 100% Dios y 100% hombre. Por eso Él dijo, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Es decir, ¿por qué tiene que decir el Hijo del Hombre? Porque era Dios hecho carne en representación al hombre. El mismo Dios hecho carne puede perdonar pecados. Ese es el título que el Señor se dio a sí mismo. En Lucas es uno de los que más se cita. Pero es que esa fue la manera. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como le da el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Gloria a Dios, Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero en aquel momento, entonces Él sana los pecados y aquellos hombres perdona los pecados y aquellos hombres empezaron entonces a cavilar. Él, versículo 8, conociendo luego a Jesús en su espíritu, versículo 8, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Yo me imagino la cara de sorpresa. ¡Wow! Me descubrió lo que estaba pensando. ¿Sabe que Cristo sabe lo que estás pensando en este momento? Hebreos 4:13 dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay cosa creada que sea oculta a sus ojos. No hay cosas que tú pienses, hermanos, que eso yo me lo tengo aquí escondidito. Señor, yo te pido perdón por esto, pero no le voy a decir esto. El Señor ya lo sabe. El Señor, nosotros somos carta leída. Toda nuestra vida está totalmente displayada enfrente de Dios. Nuestra mejor actitud debería ser la de David. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, que sí lo hay, y guíame en el camino eterno. Eso es, y estar diariamente, hermanos, y cada momento confesar nuestros pecados. Porque en el momento que creamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros y le hacemos a él mentiroso. Usted no quiere estar en esa lista. Pero, siguiendo más adelante, ahí estaban sentados de los escribas, cavilaban. Yo creo que era cónsono con su pensamiento, ¿verdad? Lo que pasa es que ellos no creían en Cristo. Ellos pensaban que Cristo era, digamos, aquel impostor o aquella persona que se iba a llevar toda la gloria, porque ellos eran lo que sabían de la ley. Ellos eran los guardianes de la ley y aquel hombre se había levantado para quitarles, porque mucha gente, ellos dijeron, el mundo se iba tras él. Todo el mundo se está llevando mucho pueblo. Era la envidia, era la soberbia, era el pecado que moraba en ellos que no les permitía ver a Cristo como Señor y Salvador. Pero se precisan 4 para llevar a un alma de las tinieblas a la luz admirable. Usted dirá, los 4 amigos, los 4 grupos. Se necesitan 4. ¿Sabes cuál es? 1, el amor del Padre. De tal manera amó Dios al mundo. 2, tus pecados te son perdonados. La sangre preciosa de Cristo que fue derramada para limpiarnos de todos nuestros pecados. 3, el Espíritu Santo, que es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Vamos 3, ¿verdad? El 4, nosotros. Los 3 primeros necesitan y son de gran poder. Y el cuarto, Señor, aumenta mi fe. Yo nada soy. Lo único que nosotros jugamos allí es por nuestra vida y decir, Señor, hazlo tú. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos, excepto reconocer que no lo podemos ser.
Qué tremendo, hermanos. El 4 brilla, pero en cada momento brinca allí. Y el valor de ellos es que no esperaron tener otra ocasión, sino esa era la última ocasión que ellos tenían. Vemos aquí el poder del Señor omnisciente en saber todas las cosas. De verdad que era muy fácil decir, tus pecados te son perdonados. Cualquiera lo puede decir, ¿verdad? Y en eso tenían razón. Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete. El Señor demostró su poder al hacer que aquel hombre se levantase, y al levantarse, el lecho que le traía a él, ahora era el lecho que él se llevaba. Y los pecados que tenía ahora estaban evidenciados por el poder del Señor al levantarle a él de donde estaba. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Su poder para sanar. Bendice alma mía, nosotros la cantamos hoy, ¿verdad? Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y fíjense lo que dice el versículo 3, David. Él es quien perdona tus iniquidades y Él sana todas tus dolencias. Y después es el que te corona de favores, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué tremendo, hay más de 10,000 razones para nosotros clamar al Señor por lo que ha hecho para nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y por último, ahí está su suficiencia para todos los que acuden a Él. Segunda de Corintios 9 y 8 nos dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermanos, tú y yo estamos equipados para todo. Tenemos todo lo que necesitamos para triunfar nuestra vida acá en Cristo. ¿Cuándo fallamos? Cuando pensamos que depende de nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Juan 6 y 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. En resumen, hermanos, ¿está Jesús en tu casa? ¿Somos incapaces de caminar? 2, Él nos capacita para ayudar a otros. 3, Él perdona, no solamente el perdón judicial que nos da la salvación y vida eterna, sino el perdón diario, el perdón de la casa, el perdón de la comunión con Dios. 4, Él permite la oposición. Sí, hermanos, Él permite estas cosas para que nosotros le busquemos más, para que nosotros nos acerquemos. Muchas veces estamos alejados, algo nos pasa, ¡pum!, y nos vemos aquí en la iglesia. Pero el Señor, al que ama, disciplina. Él disciplina a todo aquel que trae por hijo. Él lo sabe todo, hermanos. No tenemos que ocultarle nada, pero sí tenemos que contárselo. Porque el Señor le gusta, le agrada que nosotros le contemos las cosas. Él sana y restaura. Y por último, Jesucristo basta. Es suficiente para nosotros. Amén.